Hola, ¿qué tal? Esto es Notimed, notas diarias para el médico de hoy. Papel de los anticuerpos antinefrina en las podocitopatías. Las enfermedades renales que ocasionan síndrome nefrótico se caracterizan por cantidades excesivas de proteína en la orina y usualmente se deben a daño inmunomediado en los podocitos, células especializadas de la barrera de filtración glomerular. También conocidas como podocitopatías, estas patologías incluyen la enfermedad de cambios mínimos, la glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria y el síndrome nefrótico idiopático en niños. Estudios recientes han identificado anticuerpos contra nefrina en pacientes con enfermedad de cambios mínimos, pero su rol clínico y fisiopatológico sigue siendo incierto. Para esclarecer la importancia de estos anticuerpos, se llevó a cabo un estudio multicéntrico que incluyó a 357 adultos y 182 niños con diversas enfermedades glomerulares. Se reportó que estos anticuerpos se detectaron en el 44% de los pacientes con enfermedad de cambios mínimos, en el 9% de aquellos con glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria y el 52% de los niños con síndrome nefrótico idiopático, con una prevalencia más alta en pacientes con enfermedad activa sin tratamiento inmunosupresor. Además, los niveles de anticuerpos se correlacionaron con la actividad de la enfermedad. También se utilizó un modelo experimental en ratones inmunizados con nefrina recombinante. Esto indujo un síndrome nefrótico con características similares a la enfermedad de cambios mínimos, incluida la redistribución de la nefrina y cambios citoesqueléticos significativos. Los autores concluyeron que los anticuerpos antinefrina inducen disfunción de los podocitos y síndrome nefrótico, por lo que son marcadores de la actividad de este tipo de enfermedades y ofrecen nuevas perspectivas para intervenciones médicas personalizadas. Tirzepatida, eficacia y seguridad en el tratamiento de la esteatohepatitis. La esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, también conocida como MASH, es una enfermedad hepática progresiva caracterizada por la acumulación excesiva de grasa en el hígado, inflamación hepática y daño a los hepatocitos que se asocia con un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y hepáticas. La tirzepatida es un agonista del péptido inhibidor gástrico y del receptor del péptido 1, similar a glucagón, que ha mostrado inducir una reducción sustancial del peso y mejorar los biomarcadores de MASH y fibrosis en pacientes con diabetes tipo 2. En este contexto, un estudio multicéntrico y doble ciego buscó estudiar la eficacia y la seguridad de este nuevo medicamento. Se incluyeron 190 participantes adultos con MASH confirmada por biopsia y fibrosis moderada o grave, quienes fueron asignados aleatoriamente para recibir durante 52 semanas tirzepatida subcutánea en dosis semanales de 5 miligramos, 10 miligramos o 15 miligramos o bien placebo. La resolución de MASH sin empeoramiento de la fibrosis se observó en el 10% del grupo placebo, en comparación con el 44% que recibió 5 miligramos del medicamento, 56% del que recibió 10 miligramos y 62% del que recibió 15 miligramos. Por otra parte, la mejora de al menos un estadio de fibrosis sin empeoramiento de MASH ocurrió en el 30%, 55%, 51% y 51% de los grupos respectivamente. En cuanto a la seguridad, se reportaron efectos adversos en el 83% del grupo control y en el 92% de los participantes que recibieron el fármaco.
Los más comunes fueron del tipo gastrointestinal leves y moderados. A pesar de los resultados favorables, los autores concluyen que se necesitan ensayos clínicos más grandes y de mayor duración para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo de este medicamento. Esto fue Notimed. Endometriosis, asociación con el cáncer de ovario. La endometriosis afecta aproximadamente al 11% de las mujeres en edad reproductiva, incluyendo al 50% de aquellas que presentan dolor pélvico e infertilidad. Aunque estas dos condiciones son las comorbilidades más reconocidas de la endometriosis, también se ha relacionado con cáncer de ovario, cáncer de mama y cáncer de endometrio. Sin embargo, las asociaciones entre los subtipos de esta enfermedad y los histotipos de cáncer no han sido bien descritas, sobre todo en el cáncer de ovario. Para esclarecer esta asociación, se llevó a cabo un estudio de cohorte basada en la población, utilizando información de la base de datos poblacionales de Utah. Se incluyeron casi 79,000 mujeres con endometriosis, quienes fueron pareadas con mujeres sin esta enfermedad en una proporción de 1 a 5. Los casos de endometriosis fueron identificados mediante los registros electrónicos de salud y clasificados como endometriosis superficial, endometriomas ováricos, endometriosis infiltrante profunda u otros. Se reportó que el riesgo de cáncer de ovario fue mayor entre las mujeres con endometriosis en comparación con las mujeres sin endometriosis, con una razón de riesgo ajustada de 4.2, principalmente de cáncer de ovario tipo 1, en el que la razón del riesgo ajustada fue de 7.48. Además, se encontró que los subtipos de endometriosis con mayor asociación con el cáncer de ovario fueron la endometriosis infiltrante profunda y los endometriomas ováricos. Estos resultados sugieren que las mujeres con endometriosis pueden beneficiarse de programas preventivos y de tamizaje enfocados en el cáncer de ovario. De hoy, método de elección para la administración de penicilina G-benzatínica en sífilis primaria. La penicilina G-benzatínica intramuscular es la piedra angular en el tratamiento de la sífilis primaria, pero su administración está asociada con dolor agudo en el sitio de la inyección, el cual puede llegar a ser intenso. Algunas guías recomiendan que se aplique diluida con anestésicos locales, pero la evidencia que respalda tal afirmación es escasa, especialmente en adultos y en personas que viven con VIH. Ante este panorama, un reciente estudio determinó el método menos doloroso para la administración de este beta-lactámico. Se llevó a cabo un estudio multicéntrico y doble ciego en el que se incluyeron a pacientes adultos con diagnóstico de sífilis primaria, quienes requirieron una dosis única de 2.4 millones de unidades internacionales de penicilina G-benzatínica. Los pacientes fueron asignados de manera aleatoria para recibir el antibiótico diluido en agua inyectable más mepivacaína al 1% o bien en agua inyectable únicamente. Además, en ambos grupos se utilizaron agujas de calibres 19G largo y 21G corto. El criterio primario fue el efecto analgésico de manera inmediata posterior a la aplicación a través de un cuestionario de escala visual sobre el dolor. Los resultados mostraron diferencias significativas en la intensidad del dolor inmediato al comparar el grupo 19G largo con anestesia frente al 19G largo sin anestesia. Asimismo, se observó el mismo comportamiento entre los grupos 21G corto. No se encontraron diferencias significativas en el dolor con respecto al calibre de las agujas utilizadas. Finalmente, los autores sugirieron que se administre la penicilina G-benzatínica diluida con anestésico local como tratamiento primario de la sífilis. Reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica, rosuvastatina versus suplementos.
En los Estados Unidos, los pacientes suelen utilizar suplementos para el tratamiento de la hiperlipidemia en lugar de estatinas. Con el gran aumento proyectado en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y factores de riesgo, el efecto de estas intervenciones alternativas sobre los biomarcadores lípidos como el colesterol LDL e inflamatorios requieren más estudios. Por lo anterior, un estudio actual evaluó la eficacia entre los suplementos dietéticos comunes y una dosis baja de una estatina. Se efectuó un ensayo prospectivo unicéntrico y simple ciego, el cual incluyó a pacientes adultos sin antecedentes de cardiopatía ateroesclerótica con un colesterol LDL de 70 a 189 miligramos por decilitro y con un riesgo cardiovascular elevado a 10 años. Los participantes fueron aleatorizados para recibir 5 miligramos de rosuvastatina al día, aceite de pescado, canela, ajo, cúrcuma, esteroles vegetales, arroz de levadura roja o bien placebo. El criterio de valoración principal fue el cambio porcentual en el nivel de colesterol LDL después de 28 días con el uso de rosuvastatina en comparación con el uso de cada suplemento y de placebo, evaluado en un orden jerárquico. Los resultados revelaron que el porcentaje de reducción del colesterol LDL con rosuvastatina fue mayor con respecto a todos los suplementos y placebo. Por su parte, ninguno de los suplementos dietéticos demostró una disminución significativa de este parámetro en comparación con el placebo. Las tasas de eventos adversos fueron similares en todos los grupos. Los autores concluyeron que en los individuos con mayor riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular ateroesclerótica a 10 años, la rosuvastatina, a dosis baja, muestra un claro beneficio. Esto fue Notimed. Consulte en Conectimed la sección de publicaciones, donde encontrará artículos médicos científicos actualizados que le serán de utilidad para su educación médica continua. Nos vemos la próxima emisión.